Este y oeste. El Sol gira de este a oeste, pero siempre lo ha hecho así. En esta rotación, como nosotros la vemos, se ve que el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Era el este, digamos, el lugar primigenio y único del amanecer. Hay testimonios de todas partes del mundo de que el lado que ahora está vuelto hacia la tarde una vez se enfrentó a la mañana. En el segundo libro de su historia, Herodoto relata sus conversaciones con sacerdotes egipcios sobre su visita a Egipto en algún momento durante la segunda mitad del siglo V antes de la era actual. Al concluir la historia de su pueblo, los sacerdotes le dijeron que el periodo que siguió a su primer rey abarcaba 341 generaciones, y Herodoto calculó que, siendo 3 generaciones igual a un siglo, todo el periodo era de más de 11.000 años. Los sacerdotes afirmaron que dentro de las edades históricas y desde que Egipto se había convertido en un reino, el Sol, sin embargo, en este periodo de tiempo, en 4 ocasiones distintas, se había movido de su curso habitual, saliendo donde ahora se pone y 2 veces poniéndose donde ahora sale. Está en la historia de Herodoto. Este pasaje ha sido objeto de exhaustivos comentarios porque la gente ha tratado de inventar todo tipo de explicaciones posibles del fenómeno que haya sido, pero no tuvieron en cuenta el significado que los sacerdotes de Egipto expresaron claramente, ¿no es cierto? Y sus esfuerzos a lo largo de los siglos han resultado infructuosos. No ha habido explicación para lo que Herodoto escribe acá. Se referían las palabras de los sacerdotes a Herodoto al lento cambio de dirección del eje terrestre durante un periodo de aproximadamente 25.800 años que se produce por el giro o el lento movimiento de los puntos equinocciales de la órbita terrestre, conocido como precesión de los equinoccios. Así pensaba Alexander von Humboldt sobre el famoso pasaje del segundo libro de Herodoto que tanto tensó la sagacidad de los comentaristas, y dice, parece casi seguro, que este pasaje no informa de la apocatástasis, sino a 4 aparentes cambios de los lugares de la puesta y salida del Sol causados por la precesión de los equinoccios. Pero esto también es una violación del significado de las palabras de los sacerdotes, porque durante el periodo de hilado Oriente y Occidente no intercambian lugares, y de cualquier manera las cuentas que hizo Heródoto eran bien menores que los 25.000 años que darían lugar a 4 cambios en la precesión de los equinoccios. Lo cual además es otra cosa, no tiene nada que ver con que el Sol salga de otro lado. Esto también, uno puede dudar de la confiabilidad de las declaraciones de los sacerdotes o de la tradición egipcia en general, o atacar a Herodoto también por ignorancia de las ciencias naturales, pero no hay forma de reconciliar el pasaje con las ciencias naturales actuales. Este notable pasaje de Herodoto se ha convertido en la desesperación de los comentaristas, comenta un autor. Pomponius Mela, un autor latino del siglo I, escribió: los egipcios se enorgullecen de ser el pueblo más antiguo del mundo. En sus anales auténticos uno puede leer que desde que existieron el curso de las estrellas ha cambiado de dirección 4 veces, y que el Sol se ha puesto 2 veces en esa parte del cielo donde sale hoy. Sí, en la época de Mela, ¿no es cierto?, había registros históricos egipcios que referían a la salida del Sol por el oeste. Deberíamos investigar las antiguas fuentes literarias egipcias que existen en la actualidad. El papiro mágico Harris habla de una agitación cósmica de fuego y agua cuando el sur se convierte en norte y la Tierra se da la vuelta. Cuando el que está sobre el agua abre la boca, cuando se acuesta con sus 2 brazos, entonces deja que la tierra descienda a las aguas primigenias y el sur se convierte en norte y la tierra gira. En el papiro Ipuwer
que ya hemos citado, ¿no es cierto? Se afirma de manera similar como que la Tierra se da vuelta como lo hace un torno de alfarero. Este papiro lamenta la terrible devastación que fue causada por la agitación de la naturaleza. En el papiro de Hermitage, que también citamos, también se hace referencia a una catástrofe que puso la Tierra patas arriba, sucede lo que nunca todavía había sucedido. Sí, también ya lo citamos antes. O Orachte es el nombre egipcio del sol occidental, ¿sí? O sea, el Horus del horizonte. Como solo hay un sol en el cielo, ¿no es cierto? Se supone que Orachte significa el sol en su puesta. Pero ¿por qué debería considerarse el Sol en su puesta como una deidad diferente del Sol de la mañana? Al final de cuentas sería el mismo astro, ¿no es cierto? La identidad del Sol naciente y ponente es vista por todos en la medida en que circula por el cielo, ¿sí? Pero las inscripciones no dejan lugar a malentendidos. Hay un relieve que muestra a las divinidades Orachte, Tot y Mat de pie, ante quienes se encuentra Armhab adorando un rey. Sobre Ra están las palabras: Orachte, único Dios, rey de los dioses, se levanta en el oeste. Él envía su belleza. Los textos encontrados en las pirámides dicen que la luminaria dejó de vivir en Occidente y brilla una nueva en Oriente. Después de la inversión de dirección, siempre que haya ocurrido, las palabras oeste y amanecer dejaron de ser sinónimos, obviamente, y fue necesario aclarar las referencias añadiendo el oeste que está al ponerse el sol, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque la gente automáticamente tenía una asociación de ideas. No se trataba de una mera repetición poética, como pensaban los traductores de estos textos. En la tumba de Senmut, que es el arquitecto de la reina Hatshepsut, un panel en el techo muestra la esfera celeste con los signos del zodíaco y otras constelaciones en una orientación invertida, sí, del cielo del sur. Un rasgo característico del techo Senmut es la orientación astronómicamente objetable del panel sur. Tiene que ser inspeccionado, como el resto del techo, por una persona que mire al norte para que Orión aparezca al este de Sirio. El panel sur del techo Senmut puede considerarse de forma similar como formado en tres partes. En el centro está el grupo Orión-Sirio característico del cielo austral. Como se dijo antes, la orientación del panel sur es tal que la persona en la tumba que lo mira tiene que levantar la cabeza y mirar al norte y no al sur. La orientación irracional del panel sur ha provocado cierta confusión en la representación de Sa en los techos de Senmut y de otro lugar, que obviamente siguen la misma tradición. En el techo de Seti I, que refleja otra tradición, Osiris Sa, participando en el movimiento nocturno del cielo hacia el oeste, está huyendo de Isis Sebdet, vuelve la cabeza hacia el este para mirar a la diosa que lo persigue. La proa de su bote casi choca con la popa del suyo. Esto es porque ellos hacían representaciones con los dioses, ¿no es cierto?, de la parte celeste. Con la orientación invertida del panel sur, Orión, que es la constelación más notable del cielo del sur, parecía moverse hacia el este, es decir, en la dirección equivocada. Para salvar la situación, Orión se dio la vuelta dentro o con su bote. Los techos de Senmut y este otro lugar representan a Orión en esta posición invertida, adaptada a su orientación del panel sur. Esto es lo que comentan unos autores, ¿no es cierto?, que hicieron toda la excavación de esta tumba y que quedaron completamente sin entender qué era lo que había pasado ahí. El fin del Reino Medio precedió a la época de la reina Hatshepsut en varios siglos. El techo astronómico, que presenta una orientación inversa, debe haber sido una carta venerada, pero ya obsoleta, de varios siglos antes. El centro de este panel está ocupado por el grupo Orión-Sirio, en el que Orión aparece al oeste de Sirio en lugar de al este. El significado real de la orientación irracional del panel sur, como dijo el autor, ¿no?, la posición invertida de Orión, parece ser el siguiente. El panel sur muestra el cielo de Egipto como era antes de que la esfera celeste intercambiara norte y sur, este y oeste. El panel del norte muestra el cielo de Egipto tal como estaba en alguna noche del año en la época de Senmut, justamente. No existía
también en Grecia una tradición autóctona acerca de los cambios del sentido de la revolución del Sol y las estrellas, que puede ser una confirmación de todas estas cosas. Platón escribió en su diálogo El estadista, de ninguna manera, pero respetando el cambio en la salida y puesta del Sol y de las otras constelaciones, cómo se pusieron entonces en el mismo lugar de donde ahora se levantan y se levantaron del opuesto, y que la deidad dio un testimonio a favor de Atreo y cambió los cielos en la figura actual. En este universo la deidad se conduce en un momento a medida que avanza y con él avanza, pero en otro lo abandona cuando sus revoluciones hayan recibido la medida del tiempo apropiado. Luego es devuelto por sí solo a un estado contrario. Que el movimiento del universo se lleva a cabo en un momento como en el presente, en un círculo, y en otro momento en la dirección contraria. Debemos considerar este cambio de movimiento como el más grande y más perfecto de todas las revoluciones en relación con los cuerpos celestes. Esto está en el estadista de Platón y resulta bastante confuso, ¿no es cierto? Platón continúa con su diálogo utilizando el pasaje anterior como introducción a un fantástico ensayo filosófico sobre la inversión del tiempo. Ahí se fue ya con sus otras cosas. Esto minimiza el valor del pasaje citado a pesar de la forma categórica de su declaración y es bien clara de cualquier manera. La inversión del movimiento del Sol en el cielo no fue un evento pacífico, fue un acto de ira y destrucción. Platón agrega, de ahí que la mayor destrucción de otros animales tenga lugar necesariamente en ese momento y de la raza humana solo queda una pequeña porción. En el mismo libro. Muchos autores griegos, antes y después de Platón, se refirieron a la inversión del movimiento del Sol, según un breve fragmento de un drama histórico de Sófocles, que justamente es Atreo, que es un personaje que realmente existió, ¿no es cierto? Y por eso se lo cita con referencia a esto, porque era de la época. El Sol sale por el este solo después de que su curso se invirtió. Zeus cambió el curso del Sol provocando que saliera por el este y no por el oeste. Entonces en su cólera se levantó Zeus, volviendo las estrellas los pies hacia atrás en el camino agitado por el fuego. Sí, y el esplendor del coche del Sol ardiendo, y los ojos brumosos de la mañana grises, y el destello de las ruedas de sus carros volando hacia atrás, enrojeció carmesí el rostro del día que se ponía. El Sol se volvió hacia atrás, con el azote de subir en la aflicción que paga a los mortales. Esto está en la tragedia Eurípides, ¿sí? En el libro, de Eurípides, en la tragedia de Electra. Muchos autores en siglos posteriores se dieron cuenta de que la historia de Atreo describía algún evento de la naturaleza, pero no pudo haber sido un eclipse. Incluso en lenguaje poético este fenómeno no se habría descrito de la siguiente manera, como dice ella en otra tragedia, que es Orestes. Y la velocidad alada del coche solar desde la espantosa lucha se volvió hacia atrás, cambiando su camino occidental a través de los cielos hasta donde se elevó el sonrojo del amanecer. O sea que se dio vuelta, ¿no es cierto? Séneca, en su drama Tiestes, dio una poderosa descripción de lo que sucedió cuando el Sol se volvió hacia atrás en el cielo de la mañana, lo que revela un conocimiento muy profundo de los fenómenos naturales. Cuando el Sol invirtió su curso y borró el día en medio del Olimpo, un mediodía, el Sol poniente contempló aurora. La gente, abrumada por el miedo, preguntó: ¿las alternancias acostumbradas del cielo ya no existen? No habrá puesta, no habrá levantamiento de nuevo, no salen estrellas, los cielos no resplandecen con ningún fuego, ninguna luna disipa el pesado manto de la oscuridad. Pero sea lo que sea, ojalá estuviera aquí esa noche, temblando están nuestros corazones doloridos por el miedo, no sea que todas las cosas caigan destrozadas en una ruina fatal y una vez más los dioses y hombres sean abrumados por un caos informe. Nunca más, por el aumento de una antorcha inextinguible, podrá el líder de las estrellas, que es el Sol siempre, guiando la procesión de los años, marcar el tiempo del verano y del invierno.
en un abismo caerán las constelaciones del cielo. El carnero se sumergirá de cabeza en la sala. Empieza a citar todas las constelaciones con los signos que conocemos como del zodíaco, ¿no es cierto? Y cómo van siendo destruidas y cambian de lugar. El toro arrastrará a los gemelos con él, las garras de anchas y curvas del cangrejo, el león una vez más caerá del cielo, la virgen caerá a la tierra que una vez abandonó, las balanzas de la justicia con sus pesos caerán y con ellas arrastrarán hacia abajo al feroz escorpión, la cobra caerá contigo, caerá el pez, última de las estrellas del cielo, la serpiente resbaladiza caerá, ¿no es cierto? Son todas las constelaciones. Se ha considerado que nosotros, entre toda la humanidad, merecemos que el cielo, con los polos hacia arriba, nos abrume. En nuestro tiempo ha llegado el último día. Hay de nosotros engendrados por el amargo destino, condenados a la miseria, ya sea que hayamos perdido el sol o lo desterremos. Eso está en la tragedia de Séneca, la tragedia justamente Tiestes. En el lenguaje de una astronomía simbólica y filosófica, probablemente de origen pitagórico, si Platón describe en Timeo los efectos de una colisión de la Tierra alcanzada por una tempestad de vientos con fuego ajeno desde el exterior o un sólido trozo de tierra o aguas de la inmensa inundación que entró y salió. Menciona todas estas cosas. El globo dice que la Tierra realiza todos los movimientos hacia adelante y hacia atrás y nuevamente a derecha, izquierda y hacia arriba y hacia abajo. Se está sacudiendo completamente, vagando en todas direcciones, en las 6 direcciones, dice el Timeo de Platón. En la terminología de Platón, revolución de lo mismo es de este a oeste y revolución del otro es de este a oeste, ¿no es cierto? De oeste a este. En el Estadista, Platón expresó este lenguaje simbólico en términos muy simples y hablando de la inversión de los lugares en los que el sol sale y se pone, justamente. Las tradiciones de los pueblos coinciden en sincronizar los cambios en el movimiento del sol con las grandes catástrofes que terminaron con las edades del mundo. Los cambios en el movimiento del sol en cada época sucesiva hacen comprensible el uso por parte de muchos pueblos del término sol como sinónimo de edad. Los chinos dicen que es solo desde que ha surgido el nuevo orden de cosas que las estrellas se mueven de este a oeste. Después de la avería del satélite terciario, las corrientes de estrellas fugaces se movieron sobre los cielos de oeste a este. Cabe señalar también que los signos del zodíaco chino tienen la extraña peculiaridad de proceder en dirección retroactiva, es decir, contra el rumbo del sol. O sea que mantuvieron la antigua nomenclatura. En la ciudad siria de Ugarit, ¿sí? Que es Ras Shamra, el nombre actual arqueológico, se encontró un poema dedicado a la diosa planetaria Anat, que masacró a la población del Levante y que intercambió los 2 amaneceres y la posición de las estrellas. El sol que se mueve hacia el este, contrario al sol actual, es llamado por los indios Teotl Lexco. Seller, que es un autor, dice perplejo completamente, porque todos los autores han quedado con la boca abierta sin saber qué decir de todas las afirmaciones que se encuentran, ¿no es cierto? Dice, el viaje hacia el este y la desaparición en el este, hay que entenderlo literalmente. Sin embargo, no se puede imaginar al sol como vagando hacia el este. El sol y todo el firmamento de las estrellas fijas viajan hacia el oeste. O sea, yo veo que esto va para acá. ¿Cómo que me pueden decir que iba para allá? Digamos que esas son las cosas con las cuales se toparon los científicos, los sabios, y dijeron que estaban todos locos los demás, ¿sí? El pueblo de México simbolizó el cambio de dirección del movimiento del sol como un juego de pelota celestial, ¿no es cierto?, acompañado de conmociones y terremotos en la Tierra. La inversión de este y oeste, si se combina con la inversión de norte y sur, convertiría las constelaciones del norte en constelaciones del sur y las mostraría en orden inverso, como en un mapa del cielo del sur en el techo de la tumba de Senmut.
Exactamente, sería invertido. Las estrellas del norte se convertirían en estrellas del sur y esto es lo que parece ser descrito por los mexicanos como la expulsión de las 400 estrellas del sur o los Senzón Huatzinahua, Huatzináhuac. Cuando la diosa Coatlicue fue fecundada por una pluma, su hija mayor, tienen unos nombres impronunciables, perdónenme todos, sus hijos, que son estos Senzón no sé qué, los consideraron deshonroso, despreciable, entonces la diosa lunar que guió a sus hermanos, esas estrellas meridionales, a la montaña de Coatepec, la colina de las serpientes. Esta es una leyenda bastante conocida y la pueden encontrar en las redes, donde Coatlicue se encontraba ya embarazada y fueron para matarla, ¿sí? Porque pensaron que había cometido incesto, había cometido adulterio o algo por el estilo. Pero al llegar los hijos, Coatlicue dio a luz a otro, que tiene un nombre también que no da para leerlo, que ya nació vestido de guerrero y armado, listo para defender a su madre, ¿sí? La primera víctima es esa diosa de la luna que él cercena como una serpiente de fuego, literalmente. El cuerpo de esta diosa cae por la colina y se desmiembra. Pueden ver diseños y todo que muchos grabados que hicieron, ¿no es cierto? Poco después este nuevo dios que nació persigue a los otros, a las estrellas, y los aniquila. Solo unos pocos escapan de la matanza y encuentran su camino al sur, ¿sí? La ferocidad inicial de los 400 muchachos no rivaliza con la del hombre Dios que acaba de nacer. Así fue como esta diosa de la luna se convirtió en la representación de la luna y sus hermanos pasaron a representar las estrellas y este nuevo dios se convirtió en una representación del sol que cada día vence a la luna. Este nuevo dios es una réplica casi exacta del gigante Zipacna del Popol Vuh, en el episodio correspondiente a los 400 muchachos, que justamente una historia sumamente parecida, ¿sí? En la cual los 400 muchachos quieren matar a este gigante. Bueno, termina al revés la historia y mueren las 400 estrellas del sur, ¿sí? O dioses de las estrellas del sur. Y esto describe justamente el cambio de la Tierra, en el cual la Tierra se dio vuelta cambiando norte por sur y este por oeste. Los esquimales de Groenlandia dijeron a los misioneros que en una época antigua la tierra dio un vuelco y las personas que vivían entonces se convirtieron en antípodas. La tierra se vuelca. Además, uno tiene la idea de que la tierra se volcó en los viejos tiempos, de modo que las personas que vivían antes entonces se volvieron subterráneas y que volverá a girar en el futuro. El primero surgió el 7 de noviembre de 1739, cuando un esquimal había desaparecido sin dejar rastro en su kayak en el mar. Poco antes, los cocaleros anunciaron que era de un determinado enemigo, ¿no es cierto?, que había sido secuestrado por los grandes enemigos del fuego, porque así llaman a la gente y habitantes de la playa o del mar. Dicen que solían vivir en la tierra antes de que el gran diluvio viniera sobre el mundo y cuando la tierra, antes se dirigía hacia arriba, llegó del fondo. Esto está en el Ragnarok de Ulrich. Las fuentes hebreas también mencionan este asunto. Rav dice, después de 7 días, significa que el santo, bendito sea, alteró el orden de la creación para esa generación, es decir, en 7 días invirtió el proceso de la creación, de modo que el sol emergería por el oeste y se pondría en el este. Esto está en el Tratado Sanedrín del Talmud. Hai Gaon, que es una autoridad rabínica, en sus respuestas se refiere a los cambios cósmicos en los que el sol salió por el este y se puso por el oeste también. El Corán también dice el Señor de los dos orientes y el Señor de los dos occidentes. Esta frase presentó muchas dificultades a los exegetas. ¿Cómo traducir esto? ¿Sí? Las referencias a la inversión del movimiento del sol que se han reunido
tenido aquí. No se refieren a un mismo tiempo. El diluvio, el fin del Reino Medio, los días de los tiranos argivos, estuvieron separados por muchos siglos. Aparentemente hubo muchos de estas cosas, como ya hemos visto, y como todavía nos falta estudiar una parte, ¿no es cierto? La tradición escuchada por Herodoto en Egipto habla de 4 reversiones. Muchas de estas cosas no tenemos ningún relato, porque no ha quedado prácticamente nada, excepto algunas memorias citadas, como ya hemos visto. Así que en este punto dejo evidencia histórica literaria sobre la inversión de los puntos cardinales de la Tierra para el testimonio de las ciencias naturales sobre la inversión de los polos magnéticos de la Tierra, que vamos a ver a continuación.